9:07 a.m. de esta mañana, despacho oval, sin agenda previa, fuera de registro. 14 minutos y 31 segundos. Eso fue todo lo que tardó el presidente de Estados Unidos en exigir un cambio de régimen a su aliado más cercano y poner en marcha una cuenta regresiva que sigue corriendo en este preciso momento. Mientras ves esto, el reloj de 48 horas está activo. La orden de aranceles se está redactando y 1.2 millones de empleos fronterizos acaban de convertirse en daño colateral. Esto es lo que ocurrió y esto es por qué te afecta directamente a ti, tu sueldo, tu cadena de suministro y el gobierno de cada nación democrática del planeta antes de que termine esta semana. Trump llamó directamente al primer ministro canadiense Mark Carney, sin intermediarios, sin protocolo diplomático, sin advertencia. Solo una llamada desde la oficina más poderosa del mundo y una exigencia tan brutal que dejó a todo el Departamento de Estado corriendo para contenerla antes del mediodía. Renuncia en 48 horas o enfrenta consecuencias económicas que harán que Canadá lo reconsidere todo. Eso no es una diferencia de política, eso es un ultimátum. Y Canadá dijo no. Antes del mediodía, un avión del gobierno canadiense ya estaba en el aire. Despegó de Ottawa a las 11:42 a.m. y aterrizó en la base conjunta Andrews a las 12:58 p.m. El ministro de Exteriores de Canadá entró directo al Departamento de Estado, sin conferencia de prensa, sin declaraciones. Solo una reunión a puerta cerrada que fuentes describen como la confrontación diplomática más explosiva entre estos dos países en la memoria viva. No hubo deliberación, no esperaron ni una llamada de vuelta. El avión despegó antes del almuerzo. El mensaje que Canadá entregó dentro de ese edificio tenía 3 filos. La exigencia es rechazada. La política económica se mantiene. Si Washington toma represalias, Canadá llevará esto a la ONU, al G7 y a la OTAN públicamente y con documentación completa. La respuesta del Departamento de Estado fue: las declaraciones del presidente no necesariamente reflejan la política oficial de Estados Unidos. Canadá lo entendió perfectamente. Significaba que Washington no tenía respuesta. Ahora hablemos del arma. 87,000 millones de dólares. Ese es el tamaño del paquete de aranceles que se está armando ahora mismo dentro del aparato comercial de Estados Unidos. Acero, aluminio, madera, la columna vertebral de la manufactura, la construcción y la producción automotriz de Norteamérica. Cuando esa orden se firme, y cada hora que pasa en esta cuenta regresiva lo hace más probable, esto es lo que ocurrirá antes del fin de semana. Una acerería en Hamilton, Ontario, pierde a su cliente más grande de la noche a la mañana. Los turnos se recortan el martes. Los trabajadores se van a casa el miércoles. Una constructora en Detroit que obtiene cada viga y soporte de madera canadiense ve sus costos de materiales subir un 15% en una sola semana. Un fabricante de autopartes en Michigan que depende del aluminio canadiense o absorbe la pérdida o se la traslada directo al consumidor y el consumidor ya está al límite. Estos no son pronósticos, son las primeras bajas de contacto de una decisión tomada en 14 minutos. Los ejecutivos no lo sienten primero, lo sienten los capataces, los trabajadores, las familias que esperan un sueldo que acaba de hacerse más pequeño, porque esto es el marco del que depende todo lo demás. Esto nunca fue sobre tasas de interés. La exigencia de Trump no fue que Canadá cambiara su política monetaria. La exigencia fue que Canadá cambiara a su líder e instalara, en palabras exactas de Trump, un liderazgo más cooperativo. Esa frase es la única que importa. No el acero, no la madera, no la Fed. Trump está afirmando que el gobierno elegido de Canadá debe alinearse con las preferencias políticas de Washington o ser reemplazado por uno que lo haga. Eso no es política comercial. Eso es un veto sobre una elección democrática. Y si funciona aquí, no se detiene aquí. ¿Cuál gobierno es el siguiente? ¿Cuál resultado electoral queda sujeto a la aprobación estadounidense? ¿Cuál líder aliado conserva su cargo solo mientras Washington decida que debe conservarlo? Esa pregunta ya está sobre la mesa, abiertamente, formalmente, por primera vez en 78 años. A las 3:34 p.m., Carney subió al podio.
confirmó la llamada, confirmó la exigencia y luego dijo algo que unificó a todos los partidos políticos de Canadá en menos de una hora. Este gobierno fue elegido por los votantes canadienses. Ninguna potencia extranjera tiene autoridad sobre el liderazgo de Canadá. Fui elegido hace 47 días y tengo la intención de gobernar. La sala estalló. Eso no fue solo un momento emocional, fue un momento estructural. La oposición conservadora de Canadá, que se opone a Carney en casi todas las políticas internas, emitió un apoyo público total en menos de 60 minutos. El mensaje de sus propios enemigos políticos fue directo. Nuestro primer ministro lo eligen los canadienses, no Washington. Cuando tus adversarios se paran detrás de ti, dejas de ser un político y te conviertes en un símbolo. Y los símbolos no renuncian por exigencia extranjera. La línea se cruzó a las 3:34 p.m. Una vez que Carney dijo esas palabras en televisión nacional, la salida de emergencia se cerró. No puedes defender la soberanía democrática de tu país en vivo y luego cumplir en silencio la exigencia que te obligó a defenderla. El costo político de retroceder superó al costo económico de la guerra. Trump también está atrapado. Su base premia la confrontación. Retroceder se lee como derrota. La maquinaria de aranceles, una vez activada por orden ejecutiva, no se puede revertir sin que alguien absorba la humillación política de parpadear primero. Ambas partes son ahora prisioneras de sus propias posiciones públicas. De aquí en adelante solo quedan consecuencias. A las 4:52 p.m., la Unión Europea entra en escena. Declaración formal de preocupación por la interferencia estadounidense en los procesos democráticos de naciones aliadas y reafirmación de que los gobiernos responden a sus propios ciudadanos, no a potencias extranjeras. A las 5:18 p.m., el ministro de Exteriores del Reino Unido emite una declaración cuidadosamente redactada sobre soberanía y el orden internacional basado en reglas. Esas palabras no son solo expresiones de molestia, son registros diplomáticos formales, señales de los aliados centrales de Estados Unidos de que el comportamiento de Washington está siendo monitoreado, documentado y condenado públicamente. 6 horas después de una sola llamada telefónica, 3 de las alianzas más importantes del mundo democrático están en tensión activa con Washington al mismo tiempo. Eso no es un tropiezo. Eso es el inicio de una fractura estructural. Y aquí es donde llega a tu factura del supermercado. Los aranceles se activan. Las cadenas de suministro cruzadas se atascan. No es teoría, es mecánica. La frontera no defendida más larga del mundo, construida durante décadas como el corredor económicamente más integrado del planeta, empieza a generar fricción en lugar de flujo. Un aserradero en Ontario ve cómo se cancelan pedidos estadounidenses en tiempo real. Un constructor de viviendas en Ohio ve cómo su presupuesto de materiales explota. Un pequeño exportador de autopartes en Windsor hace los números y se da cuenta de que tal vez no sobreviva al próximo trimestre. A los 30 días, las empresas dejan de invertir. No saben si el arancel es permanente. No saben si la retaliación escala. Así que el capital se congela, las contrataciones se detienen, los precios suben y las familias que ya viven con presupuestos ajustados absorben la diferencia. A los 60 días, la cumbre del G7 ya no trata de China o Rusia. Se convierte en un tribunal sobre si Estados Unidos sigue siendo digno de confianza para liderar. A los 90 días, los aliados no solo cuestionan el liderazgo estadounidense, están construyendo alrededor de él marcos alternativos, nuevos corredores comerciales, menor exposición a un socio que ha demostrado que usa el acceso económico como arma política. Así es como las potencias dominantes pierden su posición, no en una guerra, en una serie de giros silenciosos hechos por socios que decidieron que el riesgo ya no vale la pena. Ahora hablemos del contragolpe de Canadá porque es quirúrgico. El paquete de represalias ya preparado en Ottawa no apunta a sectores al azar, apunta a las exportaciones agrícolas de Wisconsin, Pensilvania y Michigan. No son estados al azar, son estados bisagra.
Estados con senadores republicanos cuyos teléfonos empezarán a sonar en cuanto los productores de lácteos y carne empiecen a perder el mercado canadiense del que dependen. Canadá no está atacando el orgullo de Trump. Canadá está atacando su coalición. Y en el momento en que esos senadores empiecen a recibir llamadas de sus mayores exportadores agrícolas, preguntando por qué sus medios de vida se sacrifican para obligar a una democracia extranjera a despedir a su líder elegido, la presión interna sobre Washington cambia de dirección. No más. Eso es palanca real y ya está cargada. Dimensión histórica, no la pases por alto. En 78 años de alianza de posguerra, a través de confrontaciones de la Guerra Fría, disputas comerciales, crisis financieras y profundas diferencias políticas, ningún presidente estadounidense había exigido jamás la renuncia de un líder democrático aliado, ni una sola vez. No durante la crisis de Suez, no durante las fricciones de la OTAN en la era de Vietnam, no durante ninguna batalla arancelaria con Europa, en ningún momento a lo largo de 14 presidencias y 78 años de una alianza construida sobre la premisa compartida de que los gobiernos democráticos responden a su propia gente. Esa premisa terminó esta mañana, cuando un ex embajador estadounidense que sirvió bajo 3 administraciones diferentes sale a declarar que en 40 años nunca había visto nada remotamente parecido. Eso no es comentario partidista, es la medida de la línea que se cruzó. La línea base desapareció y cada gobierno que dependía de esa línea base está recalculando en tiempo real. 2 escenarios, no hay tercera opción. O Trump firma la orden ejecutiva antes de que expire la ventana de 48 horas. Canadá responde inmediatamente con su paquete agrícola preparado contra Wisconsin, Pensilvania y Michigan. El ministro de Exteriores canadiense entra a las sesiones preparatorias del G7 con documentación formal de una exigencia estadounidense de cambio de régimen contra un aliado democrático. La ONU escucha el artículo 2 sobre igualdad soberana invocado contra Estados Unidos por un miembro fundador de la OTAN. Eso no termina en silencio. Eso no se revierte en un fin de semana. Eso se convierte en la crisis definitoria de la alianza democrática de la próxima década. O Trump da marcha atrás. La amenaza fue llamada. Canadá demostró que se puede rechazar una exigencia directa de la nación más poderosa de la Tierra sin consecuencias. Cada gobierno aliado que esté mirando saca la misma conclusión al mismo tiempo. La Defiance es sobrevivible. La presión estadounidense tiene límites. Washington parpadeó. Cualquiera de los dos resultados cambia permanentemente el panorama. No existe una versión de esto que deje las cosas como estaban esta mañana. 3 grupos están viviendo dentro de esta crisis, lo sepan o no. Los trabajadores, 1.2 millones de empleos a lo largo de la frontera Estados Unidos-Canadá. Ensamblaje automotriz en Windsor, madera en Montana, lácteos en Vermont, construidos sobre la premisa de que la alianza era estable. Esa premisa quedó suspendida. Sus empleadores ya están haciendo las cuentas. Los pequeños exportadores, negocios que envían acero, madera y granos a través de esa frontera todos los días porque construyeron toda su operación sobre una base de 78 años. Esa base se agrietó esta mañana. Algunos no sobrevivirán 60 días de incertidumbre. Los votantes aliados en Alemania, Francia, Australia, Japón, cada democracia que ha usado las garantías de seguridad y el acceso de mercado de Estados Unidos como pilares estructurales de su planificación nacional, están viendo cómo responden sus gobiernos a este momento y se están haciendo una pregunta que sus gobiernos no quieren responder en público. Si Washington exigió cambio de régimen en Canadá, ¿qué pasa cuando nosotros nos salimos de la línea? La cuenta regresiva de 48 horas expira. El paquete de represalias de Canadá está armado y listo. La orden ejecutiva se firma o no se firma. Los mercados abren el lunes sin resolución a la vista. La cumbre de la OTAN es el próximo mes y Canadá es miembro fundador con un punto muy específico en la agenda. Ahora el G7 tiene que decidir si aborda lo que pasó hoy o finge que no ocurrió. En este preciso momento, en alguna capital que ninguno de nosotros está mirando, un líder aliado está haciendo una sola pregunta en una sala cerrada. Vinieron por Canadá primero. ¿Cuándo vendrán por nosotros?
Nadie tiene aún esa respuesta. El reloj no se ha detenido.